por esta razón es que nuestra predicación es expositiva. Alguien puede preguntarse qué es predicación expositiva, y es sencillamente exponer todo el consejo de la Escritura, no por partes o pequeños pasajes aislados de su contexto, sino el estudio completo de las cartas y los libros. ¿Para qué? Para que no sea el predicador el que escoja lo que se debe enseñar a la iglesia, sino que el predicador se someta a todo el consejo que Dios dejó plasmado en su palabra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no es menester del hombre cercenar la Escritura y enseñar lo que a su preferencia debe enseñarse. Pero eso también protege a la iglesia, porque la iglesia también es dada a querer exigir que se enseñen ciertas cosas. Así pues, la iglesia y los predicadores son resguardados por esta forma de predicación, porque los unos y los otros están sujetos a Dios y su palabra. Actualmente estamos en el estudio de la carta a los Romanos. Acompáñeme por favor en su Biblia, capítulo 2, versículo 17 es la sección que hoy estudiaremos. Y vamos a leerlo en primer lugar antes de dar inicio a la introducción y algunos elementos de contexto. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Le ruego, cierre sus ojos y me acompañe en esta oración. Señor, esta es tu palabra, es inspirada por ti, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en toda justicia y en toda verdad. Hoy me uno a mis hermanos suplicándote que tu Espíritu Santo haga de nuestro corazón un terreno fértil y que esta semilla que hoy será sembrada en nuestros corazones dé mucho fruto. Por favor, Espíritu de Dios, ilumina nuestro entendimiento, no solo para escuchar, para comprender, sino para poner por obra estas verdades. Y te ruego, como servidor tuyo, Dios amado, me des gracia, denuedo y fidelidad en la exposición de este texto. Esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es necesario recordar un poco de los elementos de la carta que nos tienen hoy en este versículo en particular. Nuestro hermano Mauricio el domingo anterior hizo la exposición del versículo 1 al 16 del capítulo 2. Y es importante recordar lo siguiente. Pablo ha mostrado su gran interés de viajar a Roma por una razón. Ha entendido la importancia del evangelio que le ha sido enseñado y la responsabilidad que tiene de darlo a conocer a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. ¿Y por qué? Porque él ha podido entender, como lo dice el versículo 16 y 17, que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente el judío y también el gentil. ¿Por qué?
porque solo en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es manifestada en Cristo para salvar a los hombres. No hay otro medio de salvación, no hay otro camino a través del cual el hombre pueda ser salvo, sino a través de la persona de Jesús, porque solo Él vivió una vida santa, solo Él vivió sin pecado, solo Él murió, solo Él resucitó al tercer día, solo Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y solo en Cristo fue satisfecha completamente la justicia santa de Dios. Pero ¿por qué entonces Pablo está tan desesperado por obedecer el mandato que Dios le ha comisionado? Porque ha entendido que todos los hombres sin excepción están bajo la ira de Dios. Ira de Dios que se viene manifestando por una razón: por el orgullo del hombre, por sus razonamientos pecaminosos. A partir del versículo 18, Pablo entonces se traza una tarea. Primero, mostrar que los gentiles están bajo la ira de Dios, que no tienen excusa, que se han desviado, que aún teniendo las evidencias tangibles de la creación, que dicen con voz de trompeta, Dios existe, se han entregado más bien a sus pasiones. Y Dios entonces los ha dejado al desenfreno de sus concupiscencias. Ha mostrado su ira, quitando la restricción, dejando que ellos se enreden en lo que sus pasiones perversas buscan, hombres con hombres, mujeres con mujeres, adorando a la creación en lugar de al Creador. Pero a partir del capítulo 2, ahora Pablo se dirige primeramente al pueblo judío, para mostrar que aún los judíos son inexcusables delante de Dios, que no solo Dios está mostrando su justa y santa ira a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, sino también al pueblo judío, y que ellos también necesitan a Cristo. Por tanto, el gentil y el judío tienen la misma necesidad: venir a Cristo en fe y arrepentimiento, pues solo así hay salvación. ¿Y qué empezó a hacer en el capítulo 2? Empezó a mostrarles su situación. Les dejó claro que ellos se han tomado una atribución que no les pertenece, se han convertido en jueces de los otros, que se han camuflado en ritos externos para sentirse más agradables delante de Dios. Y por tanto el judío se estaba tomando la atribución de juzgar a los demás. Ellos se sentían jueces de los demás, lo venía presentando la sección anterior. Así muestra entonces cuál será la base de este juicio. Y en el versículo 6 y 7 muestra que el juicio que Dios hará tanto sobre los gentiles como sobre los judíos es por sus obras. No olvide esto, que es importante. La salvación es por gracia, pero el juicio será efectuado por tus obras. Todos tendremos que dar cuentas a Dios por lo que hicimos y por lo que no hicimos, por lo que hablamos y por lo que pensamos, por cada palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Me escuchó bien? Tú, querido amigo, tú, querido hermano, debes tener esto en mente. Cada palabra, cada acción será juzgada. Y Pablo está entendiendo esto. Por favor, piense lo que Pablo le está diciendo a su audiencia. ¿Te das cuenta? ¿Quién entonces podrá ser librado el día del juicio? ¿Cuántos pecados entonces serán puestos delante para establecer nuestra condena? Pero Pablo ya viene enseñando algo. Este es el juicio que viene, pero hay una forma de la cual puede ser librado, y es Cristo. Porque en Cristo seremos librados de lo que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra negligencia merecen.
Entonces dice de forma clara Pablo en la sección anterior, ellos tienen un corazón endurecido. Los judíos habían dejado de seguir la ley de corazón y se habían enfrascado en un seguimiento externo y superficial, convirtiéndose en grandes religiosos. Pero luego nos muestra el texto que hay unos que se salvarán. ¿Quiénes? Los que por gracia de Dios se esfuerzan sinceramente en el cumplimiento de la ley. Escuchen esto. No obedecemos, como lo dice Pablo, para salvación. Pero todo aquel que ha sido salvado desea sinceramente honrar y glorificar a Dios. Esto en este lado de la eternidad no lo podremos hacer de manera perfecta, pero sí sincera. Entonces Pablo muestra dos grupos: aquellos que siguen a Dios y desean honrarlo en todo lo que hacen, pues la evidencia de que alguien ha creído el Evangelio es que buscan gloria, honor e inmortalidad, es decir, disfrutar de la gloriosa resurrección en Cristo. Y otro grupo que está conformado por ambiciosos que no honran a Dios. No puede haber alguien que ha creído el Evangelio cuyo efecto por causa del Evangelio no sea honrar a Dios de manera perfecta. ¿Quién puede hacerlo? Pero sí sincera. ¿Hay alguien entre nosotros que pueda decir yo los cumplo de manera perfecta? No. Pero todos, sincera y diligentemente, debemos anhelar su cumplimiento. No de manera hipócrita como lo va a mostrar Pablo, sino con amor y con sinceridad. Así pues está ese santo balance. ¿Quién puede cumplir estos mandamientos? Solo Cristo. Pero entonces esto nos permite ser pasivos y no crecer en la santidad y en el cumplimiento diligente de estos mandamientos. Tampoco. Porque debe haber un deseo por honrarlos y por cumplirlos. Muestra así pues que Dios no hace acepción de personas, que el día del juicio será manifestado independientemente de la nacionalidad. Sean judíos o sean gentiles, tendrán que comparecer ante el juicio, y los únicos que serán librados serán ¿quiénes? Los que han puesto su fe en Cristo. Es Jesús el que será el juez. ¿De qué? De nuestras obras. Pero ¿quién saldrá librado? Los que han creído en Cristo. No por ser judíos, sino por creer en Jesús. Teniendo este antecedente de contexto, el título de nuestra enseñanza hoy lo he denominado el autoengaño religioso. Escúcheme bien, el autoengaño religioso. Pablo entonces está mostrando los males de toda la humanidad para demostrar que nadie tiene excusa. Primero, los gentiles, atraídos y seducidos por el libertinaje y los placeres, muy conocido en el pensamiento filosófico de la época como los epicúreos, ¿cierto? Amantes del placer y del deleite. Hoy los conocemos como libertinaje, arrastrados por sus placeres. Y por el otro lado, un grupo de personas interesadas en la virtud, en la razón. Para la época podríamos llamarlos los estoicos. Hoy podríamos llamarlos los moralistas. En toda época tenemos estos dos grupos. Personas que creen que el sentido principal de la existencia es la búsqueda del placer. O personas que creen que el sentido principal de la existencia es la virtud y la razón. ¿Qué pensarían los virtuosos moralistas de los gentiles libertinos, escandalosos en su actuar? Ese pueblo, ese grupo de personas no merecen vida y salvación,
porque no viven la clase de vida que nosotros sí vivimos. Note entonces lo que sucede acá. ¿Ha conocido usted personas que confían mucho en su conducta y en su buen proceder? Personas a las que de pronto te acercas a hablarle acerca de Cristo y dicen, sí, muy bonito tu mensaje, pero yo soy una buena persona. Yo no mato, yo no robo. Es más, ayudo a los necesitados. Mi vida es una vida ejemplar. Soy fiel a mi esposa, soy un buen padre y pago lo justo a mis empleados. Ese tipo de afirmaciones evidencian algo: un corazón que confía en su conducta y en sus capacidades. ¿Y saben qué va a hacer Pablo? Aunque la intención inicial es el pueblo judío, permítame demostrarles en esta mañana que esta corrección es llamada y aplicada para los hombres en todas las épocas, especialmente aquellos que interactúan dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál es la estructura entonces de nuestra enseñanza? Primero, del versículo 17 al 20, el engaño de la religiosidad expuesto. Del 21 al 23, el autoengaño religioso confrontado. Y el versículo 24, la grave consecuencia del autoengaño religioso. Veamos entonces la primera parte y acompáñeme a leer el versículo 17 del capítulo 2. Dice así: tú que tienes el sobrenombre de judío. Entonces Pablo lo que va a hacer es mostrar los privilegios que el pueblo judío ha recibido. Sí, el pueblo judío había recibido grandes privilegios de Dios que no habían sido manifestados a las otras naciones. Habían sido escogidos para mostrar el carácter de Dios, para que cuando las demás naciones miraran al pueblo judío, vieran en su manera de vivir el carácter de Dios. Esa fue la tarea comisionada a este pueblo. Entonces, cuando los demás pueblos veían la vida, los matrimonios judíos, ¿qué debían decir? ¡Wow! ¡Qué gran Dios tiene este pueblo! ¡Qué perfección hay en su Dios! ¡Qué grandes beneficios trae el vivir en Él y para Él! Esa fue la tarea comisionada. Y es verdad, estos privilegios habían sido dados. Fue la única nación a la que se le prometió que de su simiente nacería aquel en el que serían benditas todas las naciones. Claro que recibió gran bendición en el pacto que se hizo con Abraham, en las bendiciones dadas a David, en la continuidad de las promesas dadas a Salomón. Pero hubo algo que ellos perdieron de vista y olvidaron que la salvación venía por Dios y no por ser judíos. Entonces los judíos confiaban en el hecho de ser judíos y pensaban que por ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenían un trato especial de Dios y que eso era suficiente para ser salvos. Se creían mejor que el resto de los hombres a tal punto que cuando tocaban a un gentil se sentían contaminados e impuros. Era tal el nivel de arrogancia de los judíos que el nombre despectivo con el que se dirigían a los gentiles era: ahí están esos perros. ¿Qué nivel de soberbia y arrogancia? Qué extraño que un pueblo que recibió bondad y misericordia de Dios convierta esos privilegios en una forma de maltrato y desprecio para con los hombres. Ese es el gran mal que viene cuando una persona recibe privilegios de Dios, pero a la par no está acompañado de un corazón regenerado. Convierte el bien recibido en una forma de humillar a otros en lugar de exaltar a Dios. Y eso es muy común.
Y ahora en la época de elecciones sí que se nota. Pero cómo era de buena gente y desde que subió al poder, cómo se volvió. No se volvió, así era. No tenía el poder suficiente para mostrar lo que era. Eso es lo que pasa con estos hombres. Habían recibido grandes bendiciones, pero en lugar de usarlas para la gloria de Dios, las estaban usando ¿para qué? Para maltratar y menospreciar a otros. Luego les dice Pablo, ¿y te apoyas en la ley? Sí, este pueblo era un pueblo especial en un sentido. Le había sido dada la ley de Dios de una manera excepcional en el Sinaí. De manera sobrenatural Dios manifestó su presencia y con el dedo de su mano, recuerden, sentido figurado, escribió las 2 tablas de la ley. Ningún otro pueblo tuvo tal experiencia. La ley misma de Dios puesta en sus manos para leerla, guardarla y ponerla por obra. Pero no olviden que la voluntad de Dios es que era que el cumplimiento de esta ley fuera por amor y no por imposición. Pero ¿qué había pasado con el pueblo judío? Se había convertido en un pueblo que obedecía por motivaciones externas y no sinceras. Una obediencia religiosa e hipócrita. Versículo 18. Y conoce su voluntad. Miren, este pueblo era el pueblo de Dios. Había recibido la ley de Dios. Conocían su ley y se apoyaban en ella. Se gloriaban, en Dios. Y esto estaba bien. Dios dice, solo hay una cosa en la que nos podemos gloriar, en conocer a Dios. Ellos sentían gran orgullo por el Dios que los había salvado. Se sentían privilegiados teóricamente de ser parte del pueblo de Dios y disfrutar de su poder. Vaya observando los privilegios que tenía este pueblo. Conocían su voluntad, sabían cuál era el propósito de Dios para ellos, no eran ignorantes de lo que Dios quería en ellos y en el resto de la humanidad. Sabían que Dios quería extender su gloria en toda la tierra. Lo sabían. No eran ignorantes. Pero también dice que habían sido instruidos por la ley y que gracias a esa instrucción ellos podían saber que era lo mejor, que era lo más piadoso, que era lo más conveniente. Hermanos, el pueblo judío al que le está hablando Pablo era un pueblo conocedor de la ley, diligente en el estudio, y escúcheme bien, no solo en el estudio, sino en la memorización de la ley de Dios. Ellos sabían, tenían el conocimiento necesario para diferenciar entre lo loable y lo pecaminoso, entre lo bueno y lo malo, tenían todo. Pues Dios se los había entregado y se los había puesto a través de su palabra. Miren qué otra característica tenía este pueblo al que está hablando Pablo, versículo 19. Confías en que eres guía de los ciegos. Ellos se gloriaban de ser judíos, de ser el pueblo de Dios, de tener la ley, de conocer la voluntad de Dios, de poder diferenciar qué era bueno y qué era malo. Pero además se veían como guías de los ciegos. Dios les había dado una comisión, enseñar su verdad a todos los hombres, porque la verdad de Dios disipa las tinieblas, es luz en la oscuridad. Así que sabían el poder que tenía la palabra de Dios en sus manos. Sabían la responsabilidad que tenían. Sabían el privilegio que les había sido otorgado. Pero noten qué sucede. Este pueblo confiaba en esas virtudes. Pensaba que por eso sería salvo. Pensaban que solo por ser judíos se salvarían. Pensaban que por haber tenido la ley de Dios, eso les contaba para ir al cielo. Pensaban que por ser maestros de los ignorantes,
Eso los hacía merecedores del cielo. Era tal la ceguera que los fariseos y los escribas de la época, ¿saben qué pensaban respecto al ascenso al cielo? Que en el primer lugar, en la fila al cielo, estaban los sumos sacerdotes, que detrás de ellos iban los fariseos y los escribas. Después de ellos iban los líderes de Israel. Después de ellos, los hombres fieles. Y de últimos en la fila, las mujeres y los niños. Ellos se veían como los primeros. Eso suele suceder con el religioso. Se cree una buena persona. Cree que merece un trato especial de Dios. Se siente superior a los otros. Y aunque todavía no voy a aplicar el texto a nosotros, no pierda de vista lo que estoy diciendo. Ahora veamos cómo Pablo entonces confronta este autoengaño religioso. Ellos estaban engañados, pensando que estos privilegios eran suficientes para salvación. Pero miren lo que Pablo va a hacer y la radiografía que va a hacer, y ruego a Dios, esa misma radiografía hoy sea hecha a nuestros corazones. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Pablo ahora se va a centrar en un ejercicio retórico. A través de preguntas retóricas va a mostrarle su condición. Cuando hablamos de preguntas retóricas es sencillo. Lo que estoy preguntando es realmente una afirmación. Es como si Pablo les estuviera diciendo, tú no te enseñas a ti mismo. Pero lo hace a modo de pregunta para que se examinen y se confronten. Entonces les empieza a hablar a este pueblo que se siente tan santo y tan bueno por las credenciales que lo acompaña. Tú pues enseñas a otros, pero no te enseñas a ti mismo. Eran expertos en invertir muchas horas enseñando a otros. Pero ¿saben qué les dice el Señor? Ustedes andan buscando seguidores por todas partes, pero ¿saben para qué? Para hacerlos doblemente merecedores del infierno. El religioso es una persona que está dispuesta a invertir mucho tiempo en enseñar a otros. Son diligentes en el estudio de la teología. Tienen un gran intelecto. Pero todo su trabajo está enfocado en enseñar a otros y no en enseñarse a sí mismos. Son buenísimos para evaluar las enseñanzas de los otros predicadores. Son expertos agudos en identificar el error de las demás congregaciones. ¿Viste la alabanza? ¿Viste el mensaje? ¿Viste la ropa? ¿Viste el atuendo? Siempre están viendo para afuera porque se creen mejores. Se creen santos, pero no aplican sobre sus propios corazones lo que atacan con tanta vehemencia sobre aquellos que les rodean. Y sin lugar a duda, muchos de ellos obedecían en un sentido lo que enseñaban, pero no movidos por el amor. Hermanos, la obediencia que la Escritura nos pide a los mandamientos es una obediencia por amor, no una obediencia hipócrita, no una obediencia externa, no para agradar a los hombres, sino por amor a aquel que nos salvó. ¿Qué te motiva a ti a obedecer? ¿Cuál es la razón por la que tienes interés en vestirte con modestia? Ay, no, yo no quiero que el pastor me regañe. No, yo no quiero que mis hermanos me cuestionen. ¿Esa es tu motivación? Pues si esa es tu motivación, estás haciendo de tu pastor un Dios y no de Dios tu pastor. Porque nuestra obediencia no es a los hombres, es a Dios. Y no es por miedo al hombre, es por amor al que nos salvó. Estos hombres religiosos son expertos en mostrar una aparente obediencia que causa la admiración de aquellos que les rodean. ¡Wow! ¿Cómo ayuna? ¿Cómo trata con dureza su cuerpo? Pero en realidad
esas conductas externas nada tenían que ver con su corazón. Acompáñeme a Mateo 23:2 y lea por favor conmigo para que la Escritura opere en nuestros corazones. Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Hermanos, lo que Pablo está atacando no es el obedecer los mandamientos de Dios, es la incoherencia del hombre religioso que con sus labios dice una cosa y con su conducta muestra otra. Es la incoherencia de aquellos que hoy obligan al pueblo a adoptar ciertas maneras de vestir, mientras no tratan la lujuria, la lascivia en el corazón. El desconocer la verdadera obediencia que debe haber en el corazón es lo que hace que a veces en los púlpitos se le hable a las mujeres de modestia y recato, pero no al hombre de la lascivia y la lujuria. De nada sirve cambiar la manera de vestir de nuestras hermanas si no cambiamos la lascivia en el corazón de los varones. Es el mismo problema de los religiosos que siempre están viendo la conducta de los otros, pero nunca se evalúan a sí mismos. Y son expertos en poner carga sobre el otro, que honestamente ellos no están dispuestos a cumplir. Pero por favor, sé que el texto está apuntando al pueblo judío, pero no se excluya de esta exhortación. Porque todos luchamos en un sentido con la religiosidad. Y como padres sí que luchamos con esto. Hijo, tú tienes que ser pronto para obedecerme. Y es verdad, los hijos deben obedecer pronto a sus padres. Pero la misma prontitud que le exiges a tu hijo para que te obedezca es la misma prontitud con la que tú obedeces a Dios cuando te habla a través de su palabra. Esposas, que tú me debes sujeción. Sí, la misma sujeción que tú le muestras a Dios cada día en la obediencia al rol que te asignó. Qué fácil es demandarle a los demás una vida de piedad. Así que Pablo les está diciendo, déjenme tumbar en sus mentes esa idea de ser personas que van de primeros hacia el cielo. Ustedes están en la misma condición que aquellos que adulteran, fornican. ¿Sabe qué le está diciendo al religioso? Hermanos, los pecados sexuales tienen consecuencias terribles, pero no son mayores pecados al resto de pecados. ¿Saben qué le está diciendo? Tú que te crees tan bonito, tienes la misma sentencia sobre tus hombros de un homosexual, de un adúltero y de un idólatra. Tú que te camuflas en esos aires de piedad religiosa, estás bajo la ira de Dios si no te arrepientes. Tú que te crees mejor, es que yo no soy como Garavito, yo no soy como los políticos de este tiempo, yo no soy un asesino. A estos Pablo les está diciendo, no te engañes. Tú estás en la misma situación que ellos, a menos que tu fe esté puesta en Cristo. Así que luego Pablo les dice, ¿ustedes creen que están guiando a los ciegos? No, Jesús ya lo enseñó. Ustedes son ciegos guiando a otros ciegos y ambos van al hoyo. Hermanos, ¿saben qué me asusta del boom de las redes sociales? Que la gente ha convertido ciertos predicadores de YouTube en caudillos de la verdad. Pero es que el pastor tal lo dijo.
Pero es que el pastor tal lo dijo. Miren, es muy fácil descrestarse por las enseñanzas públicas de los hombres, mientras no podemos evaluar si esas enseñanzas públicas corresponden a lo que viven en privado. Qué fácil es enseñarle a los demás cómo tener un matrimonio cuando no tengo nadie examinándome el mío. Qué bueno es hablarle a la iglesia acerca de cómo amonestar a los hijos cuando nadie observa cómo soy con los míos. Estos hombres a través de las redes sociales exigen grandes conductas de moral a su audiencia. Conductas de moral que la mayoría de veces ellos mismos no viven ni cumplen. Pero así mismo podemos ser nosotros. Luego les dice, volvamos al capítulo 2, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Notan lo que está atacando Pablo en la religiosidad? Es la incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Tú hablas de que robar está mal. Porque el que roba, ¿cómo se llama? Ladrón. ¿Y qué mandamiento está violentando? Sexto mandamiento. Pero les dice, sí, ustedes conocen la ley. Sí, ustedes lo han enseñado muy bien. ¿Y tú qué dices que no se debe robar? ¿Por qué robas a tu empresa usando las horas que te pagan en actividades que no son de tu trabajo? ¿Y tú qué dices que robar está mal y te indignas cuando ves las noticias y estos gobernantes nos están robando? Tú robas al no pagar los impuestos como la ley lo exige. Es que nos duele cuando nos roban, pero mi causa sí es lícita. Yo sí robo porque debo hacerle frente a la corrupción de mis gobernantes. Mi robo no es pecado, el de ellos sí. Tú que hablas en contra del robo, ¿cuántas veces robas la honra de los demás al decir cosas de ellos que no son ciertas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Hermanos, está citando la ley moral. Les está diciendo, ustedes conocen la ley de Dios muy bien y la enseñan, pero eso que están enseñando no lo están cumpliendo. Y el religioso podría decir en ese momento, yo sí cumplo ese mandato, jamás he adulterado. Por eso Jesús en el Sermón del Monte les dice, sí, ¿tú crees que adúltero es solo aquel que se acuesta con una mujer que no es su esposa? Déjame decirte, como lo aprendimos esta mañana, que adúltero es aquel que mira a una mujer con codicia y la desea en el corazón. Tú que te enojas con aquel hombre que le fue infiel a tu hermana, no muestras ese mismo enojo cuando adulteras en tu corazón viendo pornografía en lo secreto. Sí, eso también es adulterio. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Esta es una de las partes más complejas de exponer por causa de la información aquí suministrada. Pero algunos eruditos concuerdan esto. Posterior al sufrimiento que el pueblo vivió en Babilonia, ellos entendieron que no se podía adorar falsos dioses por lo que ellos vivieron en cautiverio. Entonces el culto a falsos dioses dentro del pueblo había disminuido significativamente. Pero ¿saben qué estaban haciendo estos vivarachos? Cogían a aquellos que tenían ídolos de oro y de plata, porque los de madera no les gustaban, solo los de oro y de plata. Iban a sus casas y les decían más o menos esto: tú estás adorando un falso Dios, debes deshacerte de ese anatema, entrégamelo. Se lo llevaban, lo fundían y no compraban mercados con el oro. Se lo guardaban. Qué nivel de maldad. Pero ellos se veían: estoy librando a mi pueblo de la idolatría. Así es el religioso. Tiene el dedo siempre delante para anunciar el pecado que los demás cometen, pero nunca usan ese dedo para exponer su propio pecado. Hermanos, sean cautelosos
Y particularmente en este tiempo, y lo digo con dolor, específicamente en el contexto reformado, con esos hombres que se presentan como reformados y lo único que hacen es hacer videos todo el día denunciando pecados de otras iglesias y de otras denominaciones. Duden de esas enseñanzas y examínenlas muy bien. No quiere decir que todas estén mal. Pero hermanos, esas conductas generalmente brotan de un corazón religioso, no de un corazón piadoso. Cuando tú estás muy ocupado de tu pecado, tendrás tan poco tiempo de andar mirando la vida de otros y ver la manera en la que pecan, porque hay tanto pecado en nosotros que tratar. Cuando te queda mucho tiempo para estar evaluando lo que hacen otros, es porque estás pasando muy poco tiempo evaluándote a ti mismo. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Qué claro está haciendo Pablo. Y termina en el versículo 24 mostrando la consecuencia de este proceder. Ellos se veían como buenos. Miraban a los gentiles y la actitud más o menos era esta: estos miembros del movimiento LGTBIQ+, que merecen el infierno. Más o menos así se veía. Ahora Pablo les dice: ustedes no están al otro lado, ustedes están del mismo lado. Porque nosotros, conociendo la verdad, estamos practicando cosas que no son menos desagradables a Dios. ¿En qué momento colocamos la homosexualidad en un costal y la mentira en otro? No, todo es pecado. Hermanos, reitero, claro que los pecados sexuales tienen consecuencias mayores porque son pecados que están adentro y no afuera. La fornicación, el adulterio, la homosexualidad trae consecuencias dentro de mí que no trae la mentira y el robo. Pero la mentira y el robo son igual de detestables a Dios, pero las consecuencias son drásticamente diferentes. Dejando esto claro, entonces, Pablo ha confrontado el autoengaño y les está diciendo: miren, verse como una buena persona no sirve para ir al cielo. Estás tan necesitado como aquel que juzgas. Necesitas a Cristo, porque el no hacer eso, ¿qué ocasiona? Que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. Hermanos, el libertinaje es terrible, pero la religiosidad es perversa. Porque ¿saben qué ocasiona la religiosidad? Y note sinónimo de religiosidad: la incoherencia entre las cosas espirituales que digo y las prácticas pecaminosas que realizo. Una persona religiosa es básicamente esto. Una persona que está autoengañada es aquella que en todos lados se presenta como cristiano, pero su vida es contraria al cristianismo. ¿Sabes qué hace eso? Se convierte en un obstáculo para que los que no creen en Dios crean, porque las personas van a decir: si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Si eso es ser un seguidor de Cristo, yo no quiero ser un seguidor de Cristo. Así que esto es grave, porque al menos los que están enredados en idolatría, adorando falsos dioses, dicen: es que yo no adoro a Cristo, yo adoro otras cosas. Y podríamos decir: esa es la consecuencia de no adorar a Dios. Pero qué mal hacen aquellos que dicen adorar al Dios de la Biblia y con su conducta se comportan peor que los idólatras. Así que la situación del religioso es muy grave. Podríamos entonces aplicar este texto, y acompáñeme por favor a hacerlo de la siguiente forma. Cuando leemos entonces: tú que tienes el sobrenombre de judío, no es como si hoy Pablo nos dijera: ¿y tú que te presentas como cristiano? ¿Y tú que te crees mejor porque asistes a una iglesia cada domingo y crees que eso es suficiente? Niños, es como si Pablo les estuviera diciendo: ¿y tú qué crees que serás salvo porque tus papás son cristianos? No, la salvación no se hereda.
Tus padres creen en Cristo, pero tú, niño, tienes que creer en Jesús, o si no, no serás salvo. De nada servirá haber nacido en un hogar cristiano a menos que tú creas, aunque sí servirá para algo. Escuchen, niños, nacer en un hogar cristiano es un gran privilegio. Tener padres cristianos es un gran privilegio, porque ustedes están expuestos a la verdad de Dios. Pero también traerá una mayor condena si ustedes no creen en Cristo, porque tuvieron más bondad de Dios al mostrar sus verdades y ustedes mayor rebeldía al ignorarlas. Por tanto, mayor será la sentencia. Porque si tú no sigues a Dios, no es porque no te han hablado de Dios, es porque intencionalmente te estás revelando a esa verdad expuesta. ¿Tú crees que vas a ir al cielo porque vienes cada domingo a la iglesia? ¿Porque sirves en la iglesia? Lo que está diciendo Pablo es: no, tú crees que vas a ir al cielo porque conoces la palabra de Dios. Ellos tenían una parte de la ley, nosotros tenemos toda la escritura. Tú que dices que eres bueno denunciando el pecado de los otros, empieza a decirle: ¿y no te predicas a ti? ¿Hasta cuándo seguirás diciendo que eres cristiano mientras sigues viviendo como los que no lo son? Porque tengo que decirte entonces que la conclusión de esta sección es: estás autoengañado. Escúchenme todos los presentes y me incluyo en esta llamada. ¿Por qué somos cristianos? ¿Porque creemos en Cristo o porque venimos a una iglesia? Porque creemos en Cristo. Pero la evidencia de creer en Cristo está en que mi vida debe reflejar a ese Cristo en el que creo. Sí, no de manera perfecta como deberíamos hacerlo, pero sí en un crecimiento gradual, con tristes caídas, pero con un progreso. Hermanos, siempre que hablamos de santidad debemos entender que la santificación no es esto. Qué rico que así fuera la vida cristiana. Qué maravilloso que el cristianismo fuera así, así, así. No, la vida cristiana es esa es la verdad. Pero un verdadero cristiano no se queda en el estado en el que está, porque el Espíritu Santo lo anima, lo consuela, lo edifica, lo levanta. Y el creyente vuelve y aparta la mirada de Dios y vuelve y cae y vuelve y peca, pero el Espíritu de Dios vuelve y lo levanta, vuelve y lo anima y vuelve y lo consuela. Esa es la carrera cristiana real. Pero cuando te topes con un hombre que te exige una vida de perfección, que te hace ver el cristianismo como si fuera una línea en ascenso perfecta, muy seguramente estás con un religioso autoengañado que cree que está viviendo la vida que pretende exigirte a ti. Tú que dices ser cristiano y dices que no deben robar, ¿robas? Tú que dices ser cristiano, ¿no le pagas lo justo a tus empleados? Tú que dices ser cristiano, ¿aún inviertes toda tu fuerza y tu energía en cosas secundarias? Tú que dices ser cristiano y sacas pecho aconsejando a las personas en cuanto a la moralidad, ¿sigues viviendo una vida de pecado? ¿Cuál es entonces el llamado? Arrepiéntete. No sigas siendo tropiezo, diciendo que eres algo que no eres. Entonces quiero hablar a dos poblaciones. Uno, puede ser que seas una persona que lleva mucho tiempo congregándote, pero realmente no has creído. Eres un religioso que conoce verdades de Dios, que sabe acerca de Dios, pero con tu vida estás negando la existencia de Dios. ¿Tú qué necesitas? Venir a Cristo en arrepentimiento y nacer de nuevo. Mírame, ser una buena persona nos salva. Tener la ley de Dios nos salva. Es el conocerla y amarla y obedecerla.
Y lo digo también para este lado de la Reforma. Gloria a Dios por las verdades que tenemos. Pero ¿de qué sirve conocer la historicidad de nuestra fe? Los grandes hombres de la fe de antaño que dejaron grandes escritos para animarnos en nuestra fe. ¿De qué sirve que hablemos de Calvino, de Lutero y de todos los reformadores si seguimos viviendo de manera pecaminosa? ¿De qué sirve tener la cabeza llena de gran teología si esta teología no está transformando nuestra manera de vivir? Si esto no produce humildad, fidelidad al Señor. Para este grupo, arrepiéntete. Estás engañado pensando que eres algo que en realidad no eres. Pero puede ser que haces parte del otro grupo, de un creyente nacido de nuevo que ha sido cegado por su arrogancia, que ha encontrado una forma de escape al imponer sobre los demás exigencias que tú no llevas. Y eres un hermano, pero tu remanente de pecado ha encontrado deleite en el legalismo. Sientes placer cuando haces dudar a los que han creído de su salvación. Sientes alegría al estarle diciendo todo el tiempo a la gente: tú no has nacido de nuevo, tú eres un impío perverso. Y sientes placer. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Iglesia, la religiosidad es un mal perverso. Y la incoherencia de decir amar a Dios y vivir como hijos del diablo es lo que hoy le entrega a los incrédulos muchas herramientas para decir: no me interesa conocer a Dios. Es lo que ha hecho que muchos hijos hoy no quieran acercarse a la iglesia. Hay padres que dicen: pero yo no entiendo por qué mi hijo no me acepta la invitación a la iglesia. ¿Para qué? Si todo el tiempo ve cómo le hablas a tu esposa, cómo la maltratas. ¿Por qué tu hijo va a aceptar la invitación a la iglesia si todo el tiempo te ve peleando y agrediéndote y maltratándote en casa? No entiendo por qué mis empleados, si los reúno todos los días a hacerles el devocional, ninguno viene a la iglesia. Pues ¿cómo? Si cuando llega el día de la paga siempre le robas las horas extras. Si no le pagas lo justo. Es momento de ser coherentes. Termino entonces. Niños, jóvenes, mírenme por favor. Hoy quiero pedirles perdón por las veces en que nosotros, sus líderes o sus padres, con nuestra conducta les hemos mostrado algo diferente a lo que Dios es. Perdón. Que nuestro pecado no los haga dudar de la perfección de Dios. Hijos, cuando como padres les hablamos con dureza o los disciplinamos mal, es nuestro pecado. No es que en Dios haya pecado. Pero nunca vayan a dudar de Dios por nuestro pecado. Como iglesia, muchas veces vamos a fallar. Y yo como su servidor, muchas veces les fallaré. Pero nunca vayan a dudar de la perfección de Dios por causa del pecado de aquellos que le servimos a Dios. Iglesia, perdón. Cuando por torpeza, queriendo promover la santidad, dejamos de predicar a Cristo y terminamos poniendo sobre sus hombros acciones moralistas que ninguna persona puede llevar a cabo a menos que sea una obra del Espíritu Santo en nosotros. Perdón. Porque es muy fácil poner un peso en la conciencia de ustedes desde el púlpito. Pesos que a veces nosotros mismos nos llevamos. Perdón. Pero a los que no han creído, hoy tengo el deber de decirles: no puedes excusarte más en que es que mi pastor me hizo, mi iglesia me engañó, es que mi papá decía amar a Dios y todos los días me maltrataba. No, ya no te excuses más en eso.
No te engañes más, porque la mala imagen que te mostró una iglesia, un padre, una persona acerca de Dios, no te exime de buscar al Dios verdadero. Más bien di, la idea de Dios que me mostraron es equivocada, ahora quiero conocer al Dios verdadero. Pero no te excuses más en el daño que te hicieron en una iglesia o que te hizo una persona que decía amar a Dios. Porque eso no te servirá para librarte de la ira venidera. Y a los que han creído y quieren de verdad agradar a Dios, que hoy el Espíritu de Dios nos fortalezca para que en nosotros no haya más incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por confrontar la religiosidad con la que todos lidiamos, con la idea equivocada que a veces tenemos de que simplemente por venir a una iglesia, a ofrendar o hacer ciertas actividades, por ello somos hijos de Dios e iremos al cielo. Hoy entendemos, Señor, que no es por lo que hacemos, sino por la fe. Y que a menos que verdaderamente hayamos puesto nuestra fe en Cristo, seremos librados de la ira venidera. Y Señor, te ruego en esta mañana que cada niño y cada joven aquí presente no se excuse más en las debilidades de sus padres o del entorno religioso en el que han estado, sino que hoy puedan venir a ti y decir: Señor, quiero conocerte a ti. Quiero conocer al Dios vivo y verdadero. Te oro de manera especial por los niños y jóvenes que hacen parte de un hogar cristiano. A ellos se les ha dado un mayor privilegio al ser expuestos a la verdad. Concédeles arrepentimiento, Señor. Por favor, tráelos a ti. Perdona nuestra religiosidad como iglesia. Perdónanos por las veces que, apelando a nuestra identidad reformada, tratamos con soberbia y arrogancia a aquellos que no lo son. Cuando esta identidad histórica debería producir mayor humildad y compasión para aquellos que no conocen estas preciosas verdades. Oh, mi Señor, cuántos privilegios se nos ha dado. Perdónanos por el mal uso que les hemos dado. Pero acá estamos, ayúdanos, Señor, a que cada día haya más coherencia entre lo que enseñamos y lo que hacemos. Para que cada persona que nos rodea no tenga excusa. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.